Homenaje a Carl Gustav Jung. El agua, símbolo predilecto del inconsciente, es un tema central en la vida de Carl Gustav Jung. En efecto, lo ha sostenido, seguido e inspirado durante el transcurso de su existencia. Un nieto del gran psicoanalista suizo, también analista, el Dr. Dieter Baumann, en efecto me ha hecho notar algunas curiosas coincidencias. Jung nació a orillas de un lago, el lago de Constanza, y luego en la primera parte de su existencia se dejó llevar por la corriente del río. Parecía encaminado a una tranquila, demasiado tranquila, aunque prestigiosa carrera académica. Pero en Basilea él comenzó a nadar solo, contra la corriente, en busca de las límpidas fuentes de su propia existencia. En la parte final de su propia vida, a orillas del lago de Zúrich, se siente atraído desde la profundidad de su propia alma por algunas consideraciones, algunas reflexiones fundamentales para la comprensión de la psiquis humana. Desde lo profundo del alma, de Werner Weick. La historia de una vida comienza desde un punto cualquiera, a partir de cualquier detalle que recordemos por casualidad. Y en aquel punto, esta ya era muy compleja. Nosotros no sabemos lo que será la vida, por lo tanto la historia no tiene inicio y solo vagamente se puede intuir la meta. El recuerdo de los hechos exteriores de mi existencia en gran parte se ha desteñido o está desvanecido en la nada. Pero mis encuentros con la otra realidad, los choques con el inconsciente, han quedado impresos en forma indeleble en mi memoria. Cualquier otra cosa al respecto ha perdido importancia. Puedo comprenderme a mí mismo solo en relación a los hechos interiores. Estos son los que han caracterizado mi vida. Por eso es que hablo principalmente de estas experiencias. Los sueños y las fantasías constituyen de igual manera la materia prima de mi actividad científica. Han sido para mí el magma incandescente del cual nace, cristalizándose, la piedra que debe ser esculpida. Mis recuerdos se remontan al segundo o tercer año de vida. Recuerdos fragmentarios, desilvanados, sin un nexo aparente, fluctuantes en un mar de incertidumbres. Sufría de indefinibles angustias nocturnas. Percibía presencias oscuras. Se oía siempre el ruido sordo de las cascadas del Reno, alrededor de las cuales existía una zona de peligro. Muchos se ahogaban y sus cuerpos eran arrastrados por la corriente. En nuestro jardín se asomaba una roca. Era mi piedra. A menudo, cuando estaba solo, iba a sentarme sobre esa piedra y comenzaba entonces un juego fantástico, más o menos de este tipo. ¿Soy yo el que está sentado sobre la piedra o yo soy la piedra sobre la cual él se sienta? No alimentaba dudas con respecto a que la piedra tuviese alguna oculta relación conmigo y podía estar sentado allí por horas, fascinado por su enigma. La piedra no tiene incertidumbres, no tiene necesidad de expresarse y es eterna, vive durante milenios, pensaba, mientras que yo solo soy un fenómeno pasajero que se conmueve en emociones de todo tipo, como una llama que se aviva rápidamente y luego se apaga. Yo era solo la suma de mis emociones y cualquier otra cosa distinta en mí era la piedra sin tiempo. Estaba constantemente en la búsqueda de algo misterioso. Me sumergía en la naturaleza, casi me confundía en su misma esencia, fuera del mundo de los hombres. Hoy como entonces soy un solitario, porque conozco e intuyo cosas que los otros ignoran y habitualmente prefieren ignorar.
El matrimonio de mis padres fue una prueba de aguante plagada de dificultades. Ambos cometían los errores típicos de muchas parejas. Mamá era una madre óptima, pero estoy seguro de que en ella había dos personalidades, una inocua, humana, la otra inquietante, arcaica y despiadada. Despiadada como la verdad y la naturaleza. También yo poseo esta naturaleza arcaica que en mí se combina con el don, no siempre agradable, de poder ver a la gente y a las cosas como realmente son. A los 14 años, durante las vacaciones, a los pies del Rigi, mi padre me puso entre manos un boleto y me dijo: «Puedes ir solo a la cima». Yo estaba sin palabras por la felicidad. La locomotora comenzó a treparse hacia las alturas vertiginosas, donde abismos y paisajes siempre cambiantes se abrían a mis ojos, hasta que por fin llegué a la cima, y allí, en aquel aire insólitamente ligero, contemplé inimaginables lejanías. Sí, este es mi mundo, pensé. El verdadero mundo, el secreto, donde no hay maestros y escuelas, y donde uno puede ser sin tener que pedir nada. Todo era muy solemne, y advertía la necesidad de ser gentil y silencioso, porque me hallaba en el mundo de Dios. Aquí su mundo era tangible. A los 20 años, cuando estudia medicina en Basilea, Jung siente ya una profunda desazón frente a los caminos recorridos. También el peso oprimente de la tradición en esta ciudad le resulta insoportable. Jung realiza su propia elección profesional luego de la lectura de un manual de psiquiatría de Krafft-Ebing. Por fin encuentra un campo de experiencia que recoge hechos biológicos y espirituales en la búsqueda de aquella unión entre psiquis y cuerpo que hasta entonces había sido el tema central de su vida. Jung comienza así a nadar contra la corriente, fiel a su propia estrella. Estudia psiquiatría, materia en aquel tiempo aún poco considerada. Mis intereses y las investigaciones estaban dominados por un grave problema. ¿Qué sucede realmente con los enfermos mentales? Era una cosa que entonces no alcanzaba aún a comprender, y en la cual ninguno de mis colegas se había interesado nunca. Y en aquel momento Freud fue para mí de vital importancia, especialmente a causa de sus investigaciones fundamentales en el campo de la psicología de la histeria y de los sueños. Gracias a mi trabajo con los pacientes, me di cuenta de que las ideas obsesivas y las alucinaciones contienen un núcleo significativo. Esconden una personalidad, la historia de una vida, esperanzas, deseos. En un primer momento había adherido a la opinión de Freud, según la cual en el inconsciente se encuentran residuos de viejas experiencias. En cambio, mi experiencia real del inconsciente me inducía a creer que estos residuos no eran en absoluto formas muertas, sino que pertenecían a nuestra psiquis viviente. Pronto me di cuenta que como base para la interpretación era correcto tomar a los sueños tal cual son, y esta es su finalidad. Constituyen la realidad de hecho de la cual debemos partir. El sueño es la pequeña puerta oculta que conduce a la parte más escondida e íntima del alma, abierta sobre la originaria noche cósmica que ya era alma mucho antes de que existiera la conciencia del yo. La conciencia divide, pero con el sueño